Bien, entonces seguimos con esta lección eh, y una vez analizada los motivos por los cuales los neerlandeses llegan a Canarias, ¿no? Y las rutas comerciales trazadas y las dos imágenes que hemos visto que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver desde el punto de vista económico con los Países Bajos, la llegada me refiero, pero sí tiene que ver con la producción flamenca, una del siglo XV que hemos visto, de la Virgen de la Peña, y otra de principios del siglo XVI, no tan principios, 1520, que es el Cristo de la Laguna. Es decir, que el Cristo de la Laguna llega en 1520, pero la presencia de flamencos es antes que la llegada del Cristo de la Laguna. Hay que tener en cuenta esta conexión, ¿no? Es decir, eh, hay arte flamenco antes de la llegada, la Virgen de la Peña, digo antes de la llegada de los flamencos, ya estaba la Virgen de la Peña, llegan los flamencos 1508, y luego está el Cristo de la Laguna, que llega en 1520, pero casi, o casi no, buena parte de las obras artísticas que están en Canarias, flamenca, y esto lo podemos ya situar a nivel general, ¿no? Es del primer cuarto del siglo XVI, 1525. Con lo cual, primero se genera un establecimiento, una toma económica del territorio, conquista económica del territorio, que no tiene nada que ver con el proceso de conquista que hemos hablado anteriormente. Y claro, ¿por qué llegan? Llegan por el mismo motivo que llegaron a las islas, al archipiélagos lusitanos. Eh, Sacaba la materia prima para producir azúcar y lo más próximo es Canarias. Canarias tiene tanta importancia que al cabo de me refiero para los Países Bajos, que con el paso de algunos años, ya las Islas Canarias eran llamadas por los flamencos Islas del Azúcar. Islas del Azúcar. Incluso cuando los flamencos, es de la primera familia, que ahora nombraré, la primera familia que llega a Canarias, es nombrado ese personaje, un alto personaje de la nobleza, el rey del azúcar en los Países Bajos, el señor del azúcar. Bien, es una historia realmente apasionante, ¿no? Si Canarias es distinta desde el punto de vista geológico y necesitaban zonas de medianías para producir azúcar, ¿dónde llegan? Pues como dije antes, Canarias son como 8 universos en un solo universo. Es 8 microcosmos en un macrocosmos. Hay islas que están más próximas al continente africano, que son Lanzarote y Fuerteventura. Estas islas son en general llanas, no tienen elevaciones. Y la temperatura, por ello, la temperatura es casi constante a lo largo del año. Sin embargo, entre más nos alejamos, llegamos hasta la isla del Hierro, que por cierto, por esa isla pasaba el meridiano cero, y nuevamente los ingleses roban el meridiano y lo llevan a Greenwich, donde existe en la actualidad. Es decir, nuevamente estamos hablando de los ingleses como usurpadores de todo. Evidentemente no son todos los ingleses, son los más atrevidos, ¿no? Y la diferencia geológica entre el Hierro, La Palma, Tenerife, estoy nombrando las islas por este orden, desde la proximidad al continente americano, ¿no? El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, que siempre nos olvidamos de que existe la octava isla, La Graciosa, que es una isla que está separada de Lanzarote, que ya lo veremos en las últimas clases, cuando hablemos de arquitectura y paisaje, ¿no?
de un brazo de mar, precioso, el llamado el río, ¿no? No es un río, es un brazo de mar, que separa a Lanzarote de un archipiélago, y de ese archipiélago la única isla habitada es La Graciosa. Bien, entonces, ¿dónde se establecen los flamencos? 3 islas. La Palma, que es donde llegan, Tenerife y Gran Canaria. Pero, ¿existía ya caña de azúcar antes de la llegada de los flamencos? Esto es una cuestión importante. Es decir, ¿fueron los flamencos los primeros que se dieron cuenta de que allí habían 3 islas de medianía y podían aprovechar esos lugares para producir azúcar? No. Los flamencos tenían noticias que un conquistador español, Pedro de Vera, había potenciado la explotación de la caña de azúcar. Ya había caña de azúcar y el primer ingenio que hubo en Canarias fue en Agaete. No era un ingenio, un gran ingenio fundado por un flamenco, sino por un genovés. Por un genovés. Pero volvamos de nuevo entonces a La Palma. Allí llegaron en 1508. 1508. Unos terrenos que pertenecían a una familia, a los llamados mercaderes aventureros, entre ellos los Welser, de origen alemán. Tenían tierras y entonces fueron compradas parte de esas tierras por una familia. Grunenberg, perdón por la pronunciación, Grunenberg, con el paso del tiempo, con poco tiempo, se castellonizó ese apellido al español, un apellido flamenco, Monteverde, Grunenberg, que eran originarios de Colonia, pero que se establecieron en Amberes debido a aquel apogeo que hemos hablado de los Países Bajos, de Amberes en particular, en torno a 1500. Bien, entonces compran unas tierras y se instalan, esta es la caldera de Taburiente, se instalan en este lugar, en esta parte de la isla, Tazacorte. Esta parte de la isla que tenía un embarcadero para poder exportar, sacar el azúcar hacia sus lugares de origen. Ese lugar, Tazacorte, los llanos de Argual, es donde ellos establecen los ingenios. Ellos establecen sus casas residenciales que luego vamos a ver. Ya hay 2 familias. Grunenberg, y al poco tiempo llega la familia Vandal, que ayer hablamos del colegio Vandal, pues quien llega no es Peter Vandal, quien funda el colegio, sino un hermano de Peter Vandal, Paul Vandal, que luego esas familias traban linaje entre sí. Se casa Paul Vandal para conseguir dinero con un miembro, con una mujer de la familia de los Grunenberg, que vivían, luego vamos a ver sus casas, vivían de manera contigua, unidos, una familia al lado de otra. Bien, allí son estas familias las que llegan, pero hay que tener mucha atención. Llegan muchísimas familias flamencas, muchísimas. He nominado unas 50 familias, no personas, familias. Pero esta nómina es incompleta. ¿Por qué? Porque muchos flamencos cuando llegan a Canarias cambian sus apellidos para no ser perseguidos por la Inquisición, para que no se les acuse de hereje y
quemarse o bajo pena de ser quemados en la hoguera. Es el caso, por ejemplo, de Paul Vandal, que fue acusado de leer lecturas hieráticas, lecturas prohibidas. Bien, entonces en esta isla, en La Palma, fueron donde llegaron los neerlandeses, se establecieron en ese lugar, y aquí están en los llanos de Argual las casas que antes decía. Una de las casas de Vandal y la otra las casas de Grunenberg. Son dos casas modestas que estaban vinculados con los ingenios de azúcar, el ingenio que producía el azúcar. Era tan importante, es tan importante la presencia de los flamencos en La Palma, que incluso la toponimia callejera del lugar de Santa Cruz de La Palma aparecen nombres flamencos. Vandal, Luis Van de Val, nombres flamencos, de tal manera que cualquier habitante actual de los Países Bajos se va a La Palma y puede llevarse una sorpresa por completo porque ve nombres de calles de familias de origen flamenco. Pero incluso yo iría mucho más allá, ¿no? Es decir, hay una relación incluso antropológica entre los neerlandeses y los palmeros. Los neerlandeses, todos sabemos que son personas muy buenas personas, ¿no? Pero son personas también encerradas en sí mismos, ¿no? En general no son personas que se abren, no tienen un carácter exteriorizante, sino más bien son introspectivos, en general, hablo en general, ¿no? En general, a los neerlandeses les gusta mucho el dulce, el chocolate, les gustan mucho los pasteles, muchísimo. Eso también, estas cuestiones están muy vinculadas con los palmeros. Los palmeros son los habitantes de Canarias que tienen un carácter, hablo en líneas generales, tampoco se puede decir que esto sea así de forma abierta, ¿no? Tiene un carácter mucho más hermético, les gustan mucho los dulces, los licores, las malvasías dulces, tiene una tradición por la repostería que no tienen otros habitantes de las Islas Canarias, al menos en igual medida. Incluso algunas de estas familias que habitaban, como hemos visto, en sus casas colindantes a los trapiches, van ocupando poco a poco otra casa en las esferas representativas de la ciudad. Y este es el caso, aquí ven esta casa, este es el núcleo central, la Plaza Mayor de Santa Cruz de la Palma, que analizaremos en la clase siguiente, y esta casa era la casa de los Grunenberg, la casa de los Monteverde, es decir, eran como escenificaciones sociales en el espacio urbano. La representatividad, de tal manera que cuando el negocio del azúcar se acaba, muchas familias neerlandesas, muchas familias flamencas permanecen en La Palma ocupando cargos administrativos muy importantes o bien trabando linajes con otras familias de otros orígenes europeos, fundamentalmente con franceses, como ocurrió por ejemplo, entre los Vandales y los Massieu, de origen francés. Aquí yo, no sé, llevo viniendo a Lovaina desde hace muchísimo tiempo. Tengo una predilección, una debilidad por este lugar, como ya se sabe, ¿no? Llevo años también impartiendo clases en este máster y cuando voy por el Colegio Vandale y veo sus escudos en la puerta, ¿no? En la fachada, en la portada, y veo algunas de estas cartelas que son de los Vandales,
este es el escudo de los vandales, aquí está, esta también es de los vandales, este es el escudo de los vandales. Claro, y cuando veo este que es un libro del linaje de los vandales, esto no está en La Palma. Esto lo he conseguido en el, perdón, en el Museo Municipal de Lovaina. El libro del linaje de los vandales. Con lo cual está citado su permanencia en Canarias, su vinculación con las islas, con La Palma, su vinculación de linajes, y entonces, bueno, me interesó lo que investigué en ese momento desde hace mucho tiempo. Y hay esta familia, los vandales, una familia muy poderosa, tenía grandes tierras cerca de Lir, en Barlar, señor de Sollau, es decir, eran familias con grandes pertenencias y grandes señoríos, ¿no? Fundaron en 1562 este castillo, el castillo de Barlar, cerca de Lir, y dentro del castillo, en el interior, en el patio del castillo, está esta figura, que es la única figura, el único retrato que he conseguido de Peter Van Dal. Ese es el fundador del colegio. Esto fue en 1562, se construyó todo esto. Poco después, o ya antes, ¿no? Un poquito, casi al tiempo, estas son las casas que habitaron la familia Van Dal y Grunenberg. Y esta es el interior de ambas casas, unidas, ¿no? Es decir, había una relación, como dije antes, una vinculación familiar, y la última construcción que he localizado de los Vandal fue la que ayer citamos, que es el Colegio Vandal, que es en realidad una arquitectura palaciega, ¿no? Vertical, con esta introducción al clasicismo que ayer hablamos. Vean esto. Esto es lo que yo quería señalar, ¿no? Esta es la portada, y aquí, en este lugar, en el Partelús o Mainel, está esta figura escultórica. Y es importante esta figura, este Mainel, ahora lo que existe es una reproducción. El Mainel originario estaba hace años en el despacho del director, ahora no está allí, supongo que estará conservado en otro lugar. Y vean, este es el escudo de los Vandal, el que vimos antes representado. Aquí se representa esta figura, es la figura alegórica del buen salvaje. Pienso que hace alusión a Canarias. Y la figura femenina que sostiene al escudo de los Vandal y al buen salvaje, esta figura que está aquí, aparece en muchos edificios españoles del momento y también en Santa Cruz de la Palma, en el ayuntamiento, como veremos en la clase siguiente, porque hace alusión también otras figuras al mundo americano. Esta figura alegórica hace alusión a la monarquía española. Es decir, ¿por qué la monarquía española? Lo veremos en la clase posterior. El buen salvaje como relación a su riqueza en Canarias, y la figura de Vandal, que parece ser que significa Vandal, es como superarse, por encima de, ir más allá, ¿no? Y esta es la torre de una capilla, la capilla que está en el Colegio Vandal, donde están los restos de Peter Vandal. Peter Vandal no fue enterrado ahí, fue enterrado en la iglesia de San Quintín, una iglesia que está en la Nansestraat, ya en esa carretera que antiguamente se dirigía a Namur, y luego se trasladó los restos a una capilla del colegio donde existe una lápida de mármol y una inscripción que alude a ese fenómeno. Y lo interesante, además, es que estas piezas, lo ven aquí, estas marcas de canteros, son las marcas de cantero que he localizado en los 3 edificios citados. Es decir, en el castillo de Berlar, en la casa de Amberes y en el colegio Vandales. Estas son del colegio Vandales. Si vamos por el colegio Vandales,
Las columnas que están en el interior, del primer patio, casi todas las columnas tienen esta marca, que son como marca de espigas o de flechas. Y está asignado, evidentemente, a un cantero determinado, a una familia de canteros que tenía relación con la familia Vandal y construyó prácticamente los edificios citados. Bien, vamos a ver someramente el patrimonio de la isla de La Palma de arte flamenco. Estas esculturas que ayer la vimos, las Piedades, la Santana Trinitaria, que ayer vimos una de la iglesia de Solleo, esta es de Amberes. Vean, al hablar de Amberes, estos drapeados, esto es importante señalarlo, drapeados muy movidos, muy zigzagueados en forma de V, lo ven aquí, muy angulosos, muy metálicos. Esta es una virgen preciosa también, esto también es de Amberes, con esta figura, con esta escenografía, que es la aparición, es una anunciación, donde aparece el arcángel San Gabriel con la biblioteca y la Virgen en ese momento leyendo. También está tomado esto de grabados y de pinturas, sobre todo de Roger van der Weyden. Vean este rostro precioso de la Virgen, ligeramente almendrado, con la frente muy despejada, y estos tirabuzones propios de la escuela de Amberes. O esta escultura, vean la similitud entre ambas culturas. La que está en La Palma es la figura de en medio, un obispo. Vean que los plegados ya no son los mismos que hemos visto en los casos anteriores. Son plegados, lo ven aquí, como el trapeado, son mucho más lineales, lo ven, ¿no? Mucho más estilizados, mucho más verticales. Y esta es una imagen preciosa que pertenece a la iglesia de San Jacob, aquí en Lovaina, y que en la actualidad se encuentra en el Museo EM, porque no sé por qué razón, por qué motivo, lleva la iglesia de San Jacob muchos años de restauración. Tiene un patrimonio excepcional esa iglesia, y siempre, bueno, he conseguido entrar, pero evidentemente todo el patrimonio que atesora se conserva temporalmente en el Museo EM. Esta facción, lo ven aquí, es muy similar a esta, son facciones con semblantes muy flemáticos. Esto es propio de la escuela de Bruselas, no tiene nada que ver con la escuela de Amberes. Son figuras como mucho más elegantes. Por eso antes lo del Cristo de la Laguna, pues puede ser también que haya sido elaborado en Bruselas por su elegancia. Lo cierto es que el Cristo de la Laguna es gótico brabanzón, pero al mismo tiempo hay un cierto clasicismo, hay una simbiosis entre ambos lugares, ¿no? Bueno, hemos visto algunos ejemplos de arte flamenco en La Palma, otros vamos a ver en Tenerife. He seleccionado algunas obras. Estas obras están debidamente analizadas y estudiadas y con la propuesta de nuevas autorías en los materiales que ustedes ya tienen colgados en la página Toledo y que han debido consultar. Este es un magnífico tríptico llamado el Tríptico de Tacanana. Es un tríptico que tiene pues toda, es decir, hace alusión, como era normal, ¿no?, al nacimiento de Cristo, al nacimiento y vida de Cristo, en este caso al nacimiento de Cristo, con el tema de la adoración de los magos en el panel central, la circuncisión, es decir, hay un preciosismo, un detallismo, pero este tríptico es bastante anterior que este tríptico, que también está en Tenerife, en el Museo de Bellas Artes, que es un tríptico, lo ven aquí, con estas arquitecturas mucho más clásicas, a un San José deambulante, como aparece mucho en el Renacimiento. Es un tríptico posterior que está estudiado, lo he estudiado, y está, es de Peter Kurt van Als, el mismo artista que hemos citado para el otro de los trípticos que hablamos con relación a Madeira, ¿no? Y vean lo que ayer expliqué de los trípticos, ¿no?, y de los retablos en general, ¿no? Estos son las alas laterales del tríptico que irían en este lugar, y luego se cierran las alas laterales y el reverso son estas pinturas llamadas grisallas, por el color
por la tonalidad. Y luego, obras en Gran Canaria. Ya dije que son 3 obras, o 3 islas, mejor dicho, donde están manifestadas, ¿no? La presencia de un arte flamenco admirable. Y lo que estoy exponiendo, evidentemente, es una breve antología, no todo el arte flamenco que hay en Canarias, pero son obras representativas, ¿no? En este caso, es el tríptico que está en Agaete, que está estudiado, asignado a la obra de un gran artista flamenco que en este momento residía en Amberes, en 1500 por ahí, Jos van Cleef, natural de Cliff o de Cleveris o de Clef, depende de la asignación. Y esta, bueno, el tríptico ha sido mutilado, tenía una predela en la parte inferior, ha desaparecido, ha sido incluso algunas tablas restauradas, como la tabla central, pero esta tabla de San Francisco con sus estigmas, ¿no? Es igual la resolución que una obra de Jos van Cleef que se encuentra en el Museo del Louvre, el retablo de las Lamentaciones, ¿no? Y estos son los donantes. Antón Cerezo, su hijo y su mujer. Antón Cerezo era aquel genovés que había citado anteriormente, que había explotado la caña de azúcar en su ingenio de Agaete y, como agradecimiento, encarga, como era genovés, habían muchos genoveses, yo creo que encarga al círculo genovés un tríptico de pincel, dice el documento, del mejor pintor que hubiere. Entonces se consideraba que el mejor pintor, el mejor artista de aquellos tiempos en los Países Bajos, o uno de los mejores pintores, era Jos van Cleef. Ayer vimos este retablo que está a la izquierda, es un retablo del estilo Moreau, lo recuerdan, y como un ejemplo, y lo cité también, un ejemplo de este retablo que yo creo que ha sido mutilado también, es el retablo que está en la iglesia de San Juan, en Telde, encargado por el conquistador Cristóbal García del Castillo, y este tríptico tenía, creo yo, también alas laterales pictóricas, ¿no? Ahora este tríptico se encuentra encajado en un retablo barroco, ¿no? Yo lo he estudiado, es un claro ejemplo de cómo las esculturas son de Amberes. Ayer lo dije de una obra de colaboración. Y la caja las esculturas son de Bruselas y la caja es de Amberes. La caja tiene la marca de las manos y las esculturas son claramente de Bruselas. Incluso los tratamientos son más lineales, los plegados, como ya dije, estas figuras ensambladas que hacen alusión al ciclo del nacimiento y vida de Cristo, como era normal. Y este tipo de retablos, Moreau, este retablo está estudiado, ha sido estudiado como un retablo de 1525, anterior a todos los retablos existentes del estilo Moreau que he localizado y que han localizado otros especialistas por toda Europa y América, ¿no? La primera investigación que existió sobre este retablo fue en el año 30 y algo, y fue por parte de una flamenca, una señora flamenca, Nina, y un breve artículo de 2 o 3 páginas, que se publicó en el boletín del Kikirpa, del Instituto Real de Patrimonio Artístico de Bruselas, ¿no? Llevo trabajando algún tiempo sobre esta obra, estableciendo relaciones con todos los trípticos que existen, que he localizado y que otros, como dije antes, han llevado a cabo. Y bueno, estoy también, le he pedido ayuda, consejo a mi buen amigo Hans Neudorf, que es para mí el mejor estudioso de los retablos flamencos,
y siempre llegamos a la misma conclusión, que no es fácil estudiar una obra de colaboración, ¿no? El tríptico fue incluso restaurado hace como unos 10 años, y por la marca de las manos se llegó a decir que el retablo era de Amberes, cuando en realidad lo que es de Amberes es la caja. Ninan no se atreve a decir ni que es de Amberes ni que es de Bruselas, sino que es flamenco, ¿no? Pero otros estudiosos han dicho que las esculturas son flamencas, de Bruselas, como, como entre otros, uno de los más reputados historiadores del arte de la escultura flamenca de este momento, que es Robert Didier, presidente honorífico del Quiquirpa. A Canarias llegan, evidentemente, no solamente pinturas, retablos, llegan casullas, llegan cantorales, llega toda campanas, y llega esta pieza magnífica que se conserva en la Catedral de Las Palmas, que es un copón labrado, cincelado en metal precioso, y está estudiado como una obra del maestro del compás, que tenía la costumbre, llamado así, tenía la costumbre en la basa, en la peana, dibujaba siempre un compás como un elemento decorativo, ¿no? Es un copón de principios del siglo XVI que no hace sino redundar en la importancia que tiene el arte flamenco en Canarias, eh, producido en gran medida o explicado en gran medida por ese fenómeno tan importante para Canarias, para el mundo portugués, para el ambiente del mundo portugués, los archipiélagos lusitanos, y luego también como una vez que el azúcar, es decir, una vez que los bosques en Canarias pues se talan en gran medida, en La Palma, pues entonces los flamencos buscan otros destinos, ¿no? Y van a Santo Tomé después. Después de Santo Tomé, otra vez el mismo proceso, van a Santo Domingo, en la isla de la Española, y acaban produciendo azúcar en la costa brasileña. Con lo cual, hay que resaltar que en estos lugares también, en Santo Tomé, en Santo Domingo y en la costa brasileña, hay también arte flamenco. Es decir, que el arte flamenco es un fenómeno, vamos a llamarle, de producción masiva y de exportación universal. Pero no se puede entender el arte desde esa perspectiva de la exportación sin atender de una manera primorosa a la economía de un tiempo determinado. Y esta economía viene justificada en gran medida por el entusiasmo, por la predilección que tenían los flamencos por el azúcar. Y el azúcar, ese comercio, explica la presencia de ese arte. Pero atención, no todo el arte flamenco en estas latitudes se debe solamente a ese fenómeno. Ya en el caso de Canarias he señalado dos grandes excepciones: la Virgen de la Peña, la Virgen de Alabastro, magnífica, y el Cristo de la Laguna. Bien, con esto damos por acabada la clase de hoy y seguiremos en la próxima clase para establecer las relaciones entre el mundo hispano y el mundo americano desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural. Muy buenas.